Bendito el Señor, santo y poderoso, precioso. El Señor, damos gracias al Señor por un día más que podemos estar en su presencia y un día más que vamos a recibir su preciosa palabra, ¿verdad? Que estemos realmente con el corazón dispuesto para recibir su preciosa palabra, ¿sí? Vamos a hacer una oración entonces para que esta oración realmente con fe, ¿sí? Con el corazón dispuesto, sea recibida no solamente por los que estamos aquí, sino por los que están del otro lado, ¿verdad? Que miran después por YouTube, por Facebook, ¿verdad? Amén. Santo el Señor. Amén. Bendito Padre, te rogamos, mi Señor, que seas tú ministrando en esta hora, Padre, sobre todo aquel que dispone su corazón para escuchar su palabra, tu palabra, perdón, Padre Santo. Mi Señor, que realmente tú nos estés ayudando para que nuestro corazón esté bien dispuesto y preparado. Destapa nuestros oídos, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, que esta preciosa palabra tuya, palabra de vida eterna, Señor, Padre Santo, esté llegando a todo aquel que realmente lo necesita, a todo aquel que está anhelando, Padre, mi Señor, palabra de vida eterna, a todo aquel que tiene la necesidad y que quiere acercarse a ti y conocerte, Padre Santo, que pueda ser útil, Padre bendito. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, mi Señor, pero si nosotros realmente así lo queremos, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate grandemente, Padre Santo bendito, y sigue salvando y rescatando almas, mi Señor. Te rogamos por nuestros hermanos, aquellos que están quebrantados de salud, Padre, para que seas tú dando, mi Señor, la sanidad, Padre precioso, Dios de la gloria, el alivio, Padre, y sobre todas las cosas la fortaleza y la sabiduría para seguir adelante, para no negarte, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Bendito Padre, para no aflojar y para no bajar los brazos, mi Señor. Padre, sabemos, mi Señor, que tú vienes pronto y anhelamos tu venida, Señor. Bendito Padre, ayúdanos, mi Señor, ayúdanos a poder vivir en este mundo al cual no pertenecemos, Padre Santo bendito. Enséñanos y ayúdanos, Padre. Dice tu preciosa palabra, Padre Santo bendito, que hemos de vivir aquí como peregrinos, mi Señor. Que realmente podamos vivir así como peregrinos, como extranjeros, Padre Santo, no contaminándonos, mi Señor, pero ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, Padre, porque así todo, mi Señor, tenemos obligaciones y cosas que cumplir aquí, Padre, pero que siempre tú seas lo primero, Padre Santo bendito. Ayúdanos a tener nuestros ojos puestos en ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente, Padre. Renueva las fuerzas, mi Señor, de todos tus siervos y siervas, Padre, para que puedan seguir adelante, Señor. Padre Santo, da fortaleza, mi Señor, a todos nuestros hermanos perseguidos, Padre, para seguir adelante. Da sabiduría para servirte hasta el último día, Padre. Fortalece su fe para no negarte, mi Señor, y que para que a través de esa fe, Padre, otros puedan creer, Padre bendito, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Señor, en todo el poder, Padre Santo, Padre amado, y el amor y la misericordia que hay en ti, Padre. Ahora ayúdanos, Padre bendito, Dios de la gloria, a disponer nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a comenzar en Mateo 12. Amén. Es un capítulo donde es muy conocido, ¿verdad? Pero bueno, siempre el Señor tiene cosas para hablar con nosotros, Señor, para refrescar en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer en el... Ay, perdón, dije 12, es en el 13, perdón. Parábola del sembrador. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Precioso el Señor. La parábola del sembrador, ¿sí? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga.
Amén. Y vamos a seguir leyendo porque quien explica esta parábola es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que entender y razonar una cosa. ¿Sí? El sembrador salió a sembrar y él metía la mano, ¿verdad? Llevan un saco colgado con una bolsa, digamos, con la semilla buena, seleccionada para plantar. La semilla es toda la misma. Mete la mano, saca y tira. Mete la mano, saca y tira. Y así va sembrando, ¿verdad? Entonces la semilla es la misma. La semilla es buena, ¿verdad? Por eso vemos que el terreno donde cae la semilla es lo que determina, ¿verdad?, qué va a suceder con esa semilla, ¿sí? Por eso nos habla el Señor ahí de distintos terrenos y de lo que pasó, ¿verdad? Dice ahí en el 4, dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? O sea, si tenemos los oídos abiertos vamos a entender porque el Señor nos da el entendimiento, ¿verdad? Cuando nosotros vamos en el ómnibus y miramos los campos sembrados, ¿verdad? Vemos que primero los limpian, preparan la tierra, ¿sí? Y siembran. Después cuando comienzan a hacer lo que plantaron, sea sorgo, no sé, lo que sea que planten, ¿verdad? Vemos plantas que están altas y vemos que en las orillas donde no está tan limpio el terreno hay algunas plantitas que igual nacen por ahí, algunas mezcladas entre lo que haya quedado, algunos pastos, algo, y ellos crecen chicos, ¿verdad? Y hay cosas que nos sirven ahí. Entonces vemos que el Señor nos explica con cosas totalmente naturales que están a nuestro alcance para que entendamos, ¿verdad? Y aún así hay gente que no entiende, porque quien da el entendimiento para poderlo aplicar en nuestras vidas es el Señor, amén, de acuerdo a nuestros deseos, ¿sí? Entonces ahí él sigue, dice, explicando, dice propósito de las parábolas, el subtítulo ahí en el 10, ¿verdad? Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Sí? Y ahí vemos la diferencia, ¿sí?, entre los que estaban escuchando, ¿no? Porque al principio dice en el 2, y se le juntó mucha gente. No dijo muchos discípulos, dijo mucha gente, ahí en el versículo 2 del capítulo 13, ¿verdad? Y aquí sus discípulos venían a preguntar porque querían saber, ¿verdad? Iban al Señor para saber, a preguntar lo que no entendían, ¿sí? Entonces le decían ahí, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? Esta gente, mucha gente que se le arrimó, podía haberse arrimado a preguntarle, porque Jesús no se escondía. Pero solo sus discípulos fueron a preguntarle, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a entender la palabra del Señor? Aquel que quiere realmente entender, aquel que se interesa y se acerca al Señor a preguntar, a inquirir, a tratar de entender realmente el fundamento de todo, ¿verdad? Si nosotros leemos y bien a la ligera esto de la parábola del sembrador, sí, es sencillo, nosotros sabemos que la semilla cae en un lado. Ahora, ¿qué es la semilla? ¿Por qué nos está hablando esto el Señor? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo se aplica a nuestra vida? ¿Qué clase de terreno somos, verdad? Para ser discípulos tenemos que preocuparnos realmente en poder entender en el campo espiritual esta palabra, ¿sí? Entonces sigue ahí diciendo, en el 11, vamos a leerlo de nuevo, dice, él les dijo, ¿no? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? Y esto es como que medio difícil de entender, pero si nosotros nos ponemos a razonar, ¿verdad? Vino a él mucha gente, ¿sí? Y entendió lo que decía, porque no les hablaba en otro idioma, entendió que el sembrador salió a sembrar y tiró semilla y una se la comieron las aves, entendió lo que decía. No entendió lo que quería decir, ¿sí? Entonces, ¿qué no tenían ellos o qué tenían que les fue quitado? El interés de conocer, ¿verdad? Dice,
Dice ahí, ¿no? Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? Esta gente vino ahí porque supuestamente quería escuchar de Jesús, ¿no? Escuchó, entendió por arriba, digamos, superficialmente, no se preocupó por saber, ¿verdad? Entonces, el interés aún mismo les es quitado, porque cualquiera que viene y escucha eso, no le haya sentido, no le haya el significado espiritual, no haya el camino real para la salvación, ¿verdad? Le parece algo bobo, vano, tonto, porque no lo entiende, ¿sí? Entonces eso es lo que quiere decir, al que tiene, ¿sí? Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará, ¿sí? Tú tienes interés en conocer a Jesús, entendiste, pero quieres profundizar, quieres conocer más a nuestro Señor Jesucristo, quieres entender lo que Él te está diciendo, ¿sí? Y no te conformas con lo que entendiste, sino saber qué más hay de atrás y aplicarlo en nuestra vida. Bueno, ahí se nos da más, ¿sí? Pero al otro, al que no tiene interés, al que no se preocupa, al que no demuestra al Señor que realmente quiere, aún, dice ahí, lo que tiene le será quitado. Todo interés, todo poco entendimiento que tuviera, le es quitado, ¿sí? Y dice en el 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Eso estaba escrito en Isaías, dice capítulo 6, versículo 9 y 10, ¿verdad? O sea que todo este pueblo que se juntaba a nuestro Señor Jesucristo, lo escuchaba día a día, lo veía hacer milagros, sanidades, ¿verdad? Pero realmente ni siquiera creían ni les interesaba corroborar si era el Hijo de Dios, si era aquel que venía a cumplir todo lo que estaba escrito en la palabra, porque ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban un rey con pompa, un rey con dinero, un rey con gran poder, ¿verdad? Más el reino del Señor, como él mismo lo dice, no es de esta tierra, ¿verdad? Entonces ellos no entendían y son los que están comprendidos aquí en estos versículos que están citados de Isaías, ¿verdad? Dice ahí en el 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, ¿sí? Muchos que hablaban, aún el propio Isaías, ¿verdad? Todos hablaron y no sé, nos preparaban, nos anunciaban la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos habrán deseado poder ver esos días en los cuales nuestro Señor Jesucristo caminó en carne, ver sus milagros, ver el amor, la misericordia, ¿verdad? Y no lo vieron, pero allí estaban sus discípulos, ¿sí? Que pudieron entender y captar el amor de nuestro Señor Jesucristo, aunque muchas veces no tenían el total entendimiento de que realmente era el Hijo de Dios, de que realmente el alcance que Él tenía, ¿verdad? Pero allí estaban firmes y tratando de conocer, tratando de llegar a Él, ¿verdad? Recordemos que en este tiempo ellos no tenían el Espíritu Santo, estaban con el Señor y era Él el que les iba enseñando, ¿verdad? Y entonces aquí en el 18, nuestro mismo Señor Jesucristo les explica a ellos la parábola, porque ellos han demostrado la intención, el agrado de poder entender, ¿verdad? Entonces les dice así, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? O sea, escucharon que él hablaba del sembrador que tiraba la semillita, entendieron eso nada más, no entendieron nada, ¿sí? Y bueno, viene el diablo y roba lo poco que habían entendido. Ni siquiera llegan a su casa a meditar lo que escucharon porque fue robado antes, ¿sí? Dice en el 20, y el que fue sembrado en pedregales,
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿verdad? O sea, reciben la palabra, entienden al momento, ¿verdad? Pero cuando se encuentran en un aprieto no se toman de Cristo, no se toman del Señor ni de lo que van aprendiendo, se olvidan y reaccionan carnalmente, ¿verdad? Dice en el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuidado acá tenemos que tener, ¿verdad? ¿Por qué? Escuchan la palabra, es más, la entienden. Pero después se abocan a muchas cosas, ¿verdad? Como nuestro Señor Jesucristo le dice a Marta, 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 estás afanada y turbada, ¿verdad? Y acá lo dice. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen fructuosa. ¿Por qué? Porque no están sus ojos puestos en Jesús, porque no es lo más importante, ¿verdad? Porque la meta no está bien fijada en ellos, ¿sí? Entonces todas estas cosas que le preocupan o les atraen o los engañan, como dice ahí, ¿verdad? Les quitan todo lo que hayan entendido, les apagan el poco amor que puedan tener, ¿sí? Y en el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿sí? En el versículo 22 dice, ¿sí? Ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, escuchan la palabra, la entienden, tienen sus afanes, sus preocupaciones, son engañados por las cosas del mundo, ¿verdad? Y la palabra no es infructuosa, sino que es ahogada por todas esas cosas y pierde efectividad en la vida de esa persona, ¿verdad? Entonces dice, y se hace infructuosa, esas personas no llegan a dar fruto, y si comienzan a dar fruto, también esos frutos se desvanecen, no son dignos de arrepentimiento, ¿sí? Ahora, como dice ahí, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, ¿verdad? Entonces, el que oye la palabra, el que la pone por obra, tiene que dar fruto. O sea que es como que tenemos que mirar, o sea, estoy dando fruto, bueno, entonces estoy escuchando la palabra realmente, ¿verdad? Y si en algún momento me estanco, tengo que prestar atención. ¿Qué está tapando mis oídos? O si hay algún afán que me está ahogando o distrayendo, ¿verdad? Y dice que da ahí, dice fruto, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Unos dan más fruto, otros menos, ¿verdad? Pero la palabra tiene que hallar cabida, porque la palabra, ella es viva y eficaz, ¿verdad? La palabra es, como decíamos, la semilla es toda buena, es plantada. La cosa es el que la recibe, ¿no? ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, qué tipo de tierra somos, ¿sí? Para recibir la palabra. Y la garantía de que somos buena tierra son los frutos, porque el Señor mismo dice, no, por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que aprender a mirar no solamente los frutos de los demás, sino principalmente nuestros frutos, nuestros cambios, ver que la palabra realmente vaya haciendo la obra en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a mirar ahí en Hebreos 4, que también nos habla de la palabra. Cómo nos habla de la palabra y qué nos dice de la palabra, palabra de vida eterna. Como dijo Pedro, ¿verdad? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sí? Esa palabra que da vida. Aunque acá dice que mata, gloria a Dios. Dice aquí en el 4, vamos a arrancar ahí del 4, ¿sí? Viene hablando de lo que es el reposo del pueblo de Dios, ¿sí? Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, esta palabra la hemos escudriñado varias veces y sabemos que el reposo del cual habla aquí, ¿sí? Y lo vamos a leer ahora también, o sea, es reposar de nuestras decisiones, de nuestras obras, ¿sí? No un reposo de no hacer nada, no, un reposo de nuestras obras y de hacer
lo que el Señor quiere, ¿verdad? La voluntad del Señor en nuestras vidas. Así que dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿verdad? Aquí nos está hablando de dos tipos de personas, de dos tipos de tierra, ¿sí? Unos tenían fe, escucharon la palabra, la pusieron por obra y los otros no. Entonces, ¿qué pasó? En algunos se aprovechó y en otros no se aprovechó, ¿verdad? La semilla muchas veces se pudre y no llega a dar fruto, pero no es porque la semilla sea mala, sino porque es donde cayó, ¿verdad? Dice, porque también en el 2 de nuevo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, o sea, a nosotros nos tiraron la semilla como a ellos, ¿sí? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fe, ¿sí? Sabemos lo que es la fe, pero tenemos que realmente comprender, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, yo puedo recomendar un remedio, ¿sí? Y decir que es bueno y que va a ser eficaz, o sea, que va a ser, tómate esto, dice el médico, para sacarte la infección, es eficaz, es bueno. Si yo realmente creo eso, me tomo el remedio y sigo las indicaciones del médico, porque él es el que sabe, ¿no? Él es el que estudió supuestamente, aunque nosotros confiamos en el médico de médicos, pero ponemos un ejemplo, ¿verdad? Ahora, si yo no le creo al médico, le digo, no voy a tomar esto, me voy a hacer un té de esto, de aquello, le voy a preguntar a la vecina qué tomo o qué puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le creí. Entonces no voy a tomar eso y no va a hacer efecto en mí eso, ¿verdad? Entonces es lo mismo, o sea, la palabra es predicada, unos la reciben con fe y la ponen por obra, la toman para sí, y los otros la escuchan, pero no la toman, ¿sí? No tienen la fe, no creen en la palabra, no creen en lo que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por tanto, no la toman y no hace efecto, o sea, no dan frutos, ¿sí? Dice en el 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Amén. Queda claro, o sea, el reposo al que Dios nos llama en este capítulo es reposar de nuestras obras, ¿no? Nos habla, yo lo tengo marcado, ¿no? En verde. Desobediencia. Dice en el 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, ¿sí? O sea, muchas veces no entramos en el reposo de nuestras obras por desobediencia, ¿sí? Desobediencia. Rebeldía, dureza de corazón, ¿verdad? Muchas cosas pueden llevarnos a la desobediencia. Falta de fe, por ejemplo. Yo soy desobediente al consejo del médico si no me tomo el remedio. ¿Por qué? No creo que me vaya a hacer bien. Porque agarré y leí y me parece que no. Considero yo que no. Soy desobediente. Exactamente lo mismo hago yo con la palabra, ¿sí? Cuando yo digo, no, lo entendí, pero más adelante, ¿no? Después voy a hacerlo. Yo lo entendí, pero despacito. Cristo viene ahora. Entonces no hay despacito, no hay después. Cuando lo entendí yo,
tengo que poner por obra, ¿verdad? Y el Señor nos habla aquí de entrar en el reposo y nos dice y lo explica y está clarito. El que no lo quiere entender no lo entiende, ¿no? Dice, porque el que ha entrado en su reposo, dice en el versículo 10, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nos llama a reposar de nuestras obras, ¿sí? Dice en el versículo 3, ¿sí? En la primera parte dice, porque los que hemos creído, entramos en el reposo. O sea que yo no puedo decir que tengo fe o que creo en Dios o que conozco a mi Señor Jesucristo y creo en Él y creo en su palabra si yo no logro reposar de mis obras, ¿sí? No puedo, o sea, puedo decirlo y puedo decir lo que quiera y puedo jactarme de grandes cosas, pero a la luz de la palabra es mentira. ¿Cuáles son mis frutos? Mentira, falsedad, ¿sí? Porque si yo no reposo de mis obras, de mis voluntades, de mis decisiones, estoy en desobediencia y no estoy en el reposo al cual me llama el Señor, ¿verdad? Y vamos a seguir porque es como que, digamos, hemos cambiado de tema, ¿no? Veníamos hablando de la palabra y ahora estamos hablando de desobediencia. Y lo que tenemos que obedecer es a la palabra. Y la misma palabra es la que nos habla de un reposo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo define la palabra de Dios aquí. Vamos a seguir leyendo. Vamos a repasar de nuevo el versículo 10. Que dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. No nos habla de lo que nos espera después que partamos. Nos está exhortando al reposo que tenemos que entrar hoy, acá, ahora, para después poder estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no reposamos de nuestras obras, estamos enredados en afanes, preocupaciones, en decisiones nuestras, ¿verdad? Dice en el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo vuelve a decir, ¿verdad? O sea que todo aquel que no logra entrar en este reposo de nuestras obras, de nuestras decisiones, estamos en desobediencia, ¿sí? Tenemos que reconocernos que estamos en desobediencia y bueno, hacer como hicieron sus discípulos. ¿Qué hicieron sus discípulos? Fueron a Cristo a preguntarle, ¿por qué esto, Señor? A decirle, y nosotros de igual manera, mira, Señor, no logro reposar o ayúdame todos los días. Tenemos que decir, Señor, ayúdame a que sea tu voluntad en mi vida. No permitas que yo haga lo que yo quiera, ¿verdad? Ayúdame a cambiar mi mente, mi corazón, mi entendimiento realmente. Si nosotros le pedimos al Señor, lo hace, sabemos que lo hace, amén. Y dice en el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios, que mucha gente dice, sí, es escrita por hombres. Dice, inspirada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Acá nos habla y nos dice, sí, que aún la palabra de Dios es todo esto, que ahora lo vamos a volver a leer y a desmenuzar, a degustar, digamos, ¿verdad? Pero nos pone en evidencia, o sea, nos da el entendimiento, porque dice a nosotros, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios nos da a nosotros el entendimiento, ¿sí? Y nos desnuda delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo no puedo seguir caminando en mis voluntades y creerme obediente y creerme que voy a tener la salvación. Porque la palabra nos confronta y delante de nuestro Señor Jesucristo estamos en desobediencia, somos hechos mentirosos, ¿sí? Delante de Él. ¿Sí? Entonces dice, y vamos despacito, en el 11 de nuevo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
¿sí? Si después nos tomamos el tiempo y leemos todo el capítulo que comienza en el 3:7, nos habla, ¿verdad?, de todas las cosas que pasaron por la desobediencia del pueblo de Israel. Sabemos que el Antiguo Testamento ha quedado para nosotros, ¿verdad?, como un ejemplo para poder conocer cómo es nuestro Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿verdad? Y cómo reacciona nuestro Señor, qué son las cosas que no le agradan, ¿sí? Entonces todo eso ha quedado como ejemplo para nosotros. Y entonces aquí nos habla en semejante ejemplo de desobediencia, todo lo que vivió y pasó el pueblo de Israel por desobediente, ¿sí? Dice en el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tal cual la buena semilla, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo compara. El sembrador tiene y compró o guardó buena semilla. Es toda buena la semilla. No hay palabra que sea infructuosa, o sea, que no sea eficaz, ¿no? No da fruto por la tierra. Y eso somos nosotros, ¿sí? Entonces dice, es viva y eficaz, ¿sí? Y volvemos al ejemplo del remedio. El remedio es eficaz si yo lo tomo. Si no lo tomo, va a seguir ahí, no me va a curar, ¿verdad? No por mirarlo me va a hacer algo. No por tener la Biblia abierta en un salmo es que estoy haciendo la voluntad del Señor. No, es por vivir la palabra, por tomarla para mí y vivirla, ¿verdad? Por eso dice, es viva y eficaz. Y es viva, tiene vida. O sea, esta palabra nosotros la leemos hoy y entendemos. La leemos mañana y entendemos. Y el Señor siempre nos está dando más y más entendimiento, como lo leímos recién en Mateo, ¿verdad? Al que tiene, se le dará. Tenemos entendimiento, vamos a volver a leer mañana y Él nos va a dar más entendimiento. Nos va a dar más entendimiento, nos va a traer otro pasaje de la palabra para complementar. Él nos va a seguir dando más entendimiento si nosotros hacemos que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros, ¿sí? Y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver, primeramente la define a la palabra como una espada, dice, más cortante que toda espada de 2 filos. La compara con una espada de 2 filos. La espada de 2 filos, obviamente, como lo dice, tiene 2 filos. Entonces entra, ¿sí?, y nos corta de un lado y del otro. Y normalmente tiene como una caída, ¿sí?, ¿no?, como una canaletita por donde entra la espada y ya la persona se va desangrando, ¿no? Mata. La palabra mata. Nos tiene que matar, nos tiene que herir. Es cortante, ¿no? Así que dice, más cortante que toda espada de 2 filos. Eso es físico, ¿verdad? O sea, el cortar, digamos, el desangrarnos, el ser nueva criatura, que seamos realmente limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro cambio, nuestro avance se hace recibiendo la palabra, ¿sí? Siendo tierra fructífera para la palabra, ¿verdad? Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sí? O sea, esta palabra no solamente nos cambia en nuestro accionar, sino que nos ayuda, como lo hemos conversado o compartido en otras prédicas, ¿verdad?, a ser seres espirituales, a separar lo que es el espíritu nuestro, ¿sí?, de nuestras voluntades. ¿Dónde están nuestras voluntades, deseos, pensamientos? En el alma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer que esta palabra, o sea, la palabra, dejar que la palabra parta o separe nuestra alma del espíritu, para que nuestro espíritu sea guiado por el Espíritu Santo y pueda santificar el alma, que tiene deseos, pasiones y decisiones que quiere tomar y quiere hacer. Nuestra alma es lo que Dios quiere. Entonces, nuestra alma es lo que nosotros tenemos que santificar. Ahora, si no dejamos que la palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, nuestro espíritu no va a gobernar en nosotros. No vamos a ser seres espirituales, sino que vamos a ser seres carnales, por lo cual no entramos en el reposo de nuestras obras y seguimos en la misma, siendo alguno de los ejemplos que leíamos en Mateo 13, ¿verdad?, en la parábola del sembrador, ¿sí? Así que dice partir el alma y el espíritu. Y después dice las coyunturas y los tuétanos. O sea, que nos desarma por completo, ¿no? Si a nosotros nos empiezan a cortar las coyunturas y los tuétanos, no tenemos ni siquiera movilidad, no tenemos dominio, ¿sí?
no tenemos más movilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? También apoya, afirma el entrar en el reposo de nuestras decisiones, porque si ya no tenemos movilidad, decisión de ir, venir, nuestras coyunturas, nuestros tuétanos no se mueven, ¿verdad? ¿Cómo está una persona paralizada en una silla de ruedas? Hay que bañarla, hay que alimentarla, hay que acostarla, hay que vestirla y desvestirla, hay que abrigarla, ¿sí? Y la mayoría a veces ni habla, ¿no? Porque no tiene movilidad, está paralizada, ¿verdad? Y nosotros, el Señor no nos quiere paralizados, nos quiere vivificados, pero con su espíritu, no con el nuestro, no con nuestras voluntades y deseos, ¿verdad? Por eso la palabra nos tiene que desarmar realmente, tiene que descubrir todo lo que hay en nuestro ser. Todo, como lo dice ahí, nada queda escondido, oculto o apartado del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿sí? O sea, la palabra tiene que dejar al desnudo lo que hay en nuestra alma, los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestros pensamientos son un desastre, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a pensar y a dejarnos guiar. No en vano dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No dice Pablo también, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, en esto pensad. ¿Sí? Nosotros tenemos que ejercitar nuestra mente a pensar como Cristo, aprender a pensar como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque la palabra discierne los pensamientos, se entiende, pero no solamente eso, nos confronta a nosotros mismos, ¿sí? Nos da el entendimiento, como citábamos recién, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra discierne nuestros pensamientos, viva y eficaz. Yo abro la palabra y estoy leyendo, ¿sí? Y entonces estoy leyendo y identifico en mí pensamientos que estoy teniendo, cosas que quiero hacer, afanes que me tienen preocupado, turbaciones, ¿verdad? Porque ella es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Sí? No hay excusa delante del Señor. Él nos ve donde nosotros no vemos. Entonces, al confrontarnos con su palabra viva y eficaz, nos muestra lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Es como un espejo, pero nos deja ver lo que hay adentro. Entonces, ahí nosotros tenemos la oportunidad o la decisión, digamos, ¿no?, de arrepentirnos, de ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y renunciar y desligarnos de lo que vayamos viendo que hay, ¿verdad? Dice en el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí? ¿A los ojos de quién? Lo dice en el versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Delante de Él, ¿a quién tenemos que dar cuenta? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que entender una cosa, no hay nada en la palabra que sea casualidad. No hay nada en la palabra que esté porque sí. Entonces, si hay algo que yo no entiendo en la palabra, no lo puedo dejar por alto. Yo tengo que ir a la rodilla y decir, Señor, ¿por qué dice esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué está puesto esto? Yo no lo entiendo. Nosotros tenemos que mostrar al Señor que realmente queremos. Tenemos que tomar este remedio que es la palabra, esto que nos salva, ¿verdad? Esto que nos desarma para que realmente podamos tener esa vida eterna, para que realmente podamos ser esa tierra fértil, ¿sí? Puede haber una tierra fértil si hace años que no se plantó o nunca se plantó, pero es una tierra con mucho nutriente. De igual manera, la tierra tiene que darse vuelta, sacarse todas las raíces, sacarse los yuyos, ¿sí? Limpiar la tierra. Eso lleva un tiempo, ¿verdad? Porque si yo doy vuelta a tierra una vez, saco todas las raíces y los pastitos, no es suficiente, porque no salió todo. Voy a plantar y van a volver a nacer pastos. ¿Sí? Entonces, para sembrar y ser buena tierra, tiene que haber un tiempo, una dedicación, tiene que haber paciencia. Hay que dar vuelta a tierra y sacar todo lo que se ve. Volver a dar vuelta a tierra y sacar todo lo que se ve. La tierra tiene que estar suelta, oxigenada, con nutrientes, aireada, sin yuyos.
¿verdad? Para entonces después sembrar la buena semilla. Puedo sembrar la buena semilla. Pero si tiene todas esas cosas, no está, si está apretada, la semilla no va a dar el mismo fruto, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos tiene que desarmar, pero nosotros tenemos que dejarla, ¿sí? Para que realmente podamos dar esos frutos, ¿verdad? Recordemos eso que dice en el 3:6, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. La palabra a nosotros nos muestra cómo estamos. En el momento que yo no tomo toda la palabra o digo esto es para fulano o para mengano, estoy tapando una parte del espejo. No quiero ver lo que hay dentro de mí, ¿verdad? Entonces está en cada uno de nosotros saber identificar qué tipo de tierra somos y qué tierra queremos ser si es que realmente nos interesa, porque nuestro Señor Jesucristo está ahí y la palabra está acá, viva y eficaz, para dar vuelta a tierra en nosotros, para fijarnos y ponernos los nutrientes, ¿sí? Para ayudarnos. Si recordemos también cuando el Señor habla de la parábola, ¿verdad? De aquella higuera que no daba frutos y entonces Él le pide al Padre para abonarla, para acabarla, que le dé tiempo, ¿sí? El Señor es grande en misericordia y nos ama. Pero bueno, está en nosotros, ¿verdad? ¿Qué tipo de tierra realmente queremos ser, ¿sí? Yo quiero leer un versículo nada más. Vamos a ir a Miqueas. Bendito es el Señor, alabado sea su nombre. Miqueas 2, vamos a leer un versículo nada más. En realidad, ahí el subtítulo en el 2 dice, ay de los que oprimen a los pobres, ¿verdad? Pero realmente esta exhortación que dirige el Señor a su pueblo de Israel, ahí en Miqueas capítulo 2, versículo 7, ¿sí? Nos habla de la palabra del Señor. Es el mismo Dios, ¿sí? La Santísima Trinidad hablando de su palabra, ¿sí? Dice ahí en el 7, tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha acortado el espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿No? Esto le dice el Señor al pueblo de Israel, ¿sí? Y podían decirnos a nosotros, tú que te dices iglesia, tú que te dices hijo de Dios, ¿no? Te pregunta o nos pregunta el Señor, ¿se ha acortado el espíritu del Señor? O sea, ¿está aminorado? ¿No puede hacer la obra el espíritu del Señor? Dice, ¿son estas sus obras? ¿Son los frutos que nosotros tenemos que estar dando? ¿Estamos dando los frutos que tenemos que dar? ¿Son los frutos del Espíritu? Y dice, ¿no hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Sí? O sea, ¿qué nos dice acá en la última pregunta? La palabra del Señor implantada y puesta por obra en nuestras vidas nos hace bien. Ahora recordemos, hay un día en el cual nosotros vamos a estar delante de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hemos aprendido, o todo lo que hemos recibido, o todo lo que nos han hablado, o todo lo que hemos leído, eso nos va a condenar, ¿sí? Porque o lo pusimos por obra o no lo pusimos por obra. Lo recibimos con fe o no lo recibimos con fe, ¿verdad? Recordemos el pueblo de Israel. Muchas veces se apartó del Señor y hizo cualquier cosa. Y cada vez que se arrepintió, el Señor lo perdonó y volvió a estar con él, ¿sí? Pero así como se apartaban y volvían y se arrepentían, el Señor estaba con ellos. El Señor a nosotros lo que nos ofrece es la salvación, ¿verdad? Y nosotros si nos arrepentimos, el Señor está con nosotros y su palabra, como dice ahí, hace cosas buenas para nosotros, hace bien en nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros realmente estamos en su palabra, ¿sí? Porque al principio le dice, tú que te dices casa de Jacob, o sea, tú que te dices hijo de Dios, tú que te dices iglesia, ¿estás entrando en el reposo? O sea, ¿estás reposando de tus obras? ¿Estás dejando que la palabra sea viva y eficaz en tu vida? ¿No? Porque no le dice tú qué eres, dice tú qué te dices, ¿no? Entonces esto tenemos que recibirlo para nosotros y realmente mirarnos cómo estamos, ¿no? Y el espejo para mirarnos es la palabra del Señor. Es recibir lo que el Señor nos habla y revolver adentro de nosotros, ¿verdad? Puede suceder que leamos la palabra y vayamos a las rodillas y veamos que no estamos tan mal, que tenemos que perseverar y seguir como estamos y avanzar, ¿verdad? Pero bueno,
Ojalá estuviéramos así delante del Señor cada día, ¿no? Muchas veces vamos a las rodillas y nos damos cuenta y podemos reconocer por la misericordia del Señor que, como decíamos y tengo subrayado con verde en la palabra, estamos en desobediencia, ¿verdad? Entonces que podamos tomar esta palabra, ¿sí? Y realmente escudriñarnos y ver si realmente ¿somos hijos de Dios o nos decimos hijos de Dios? Si somos iglesia o nos decimos iglesia, ¿verdad? Que podamos escudriñarnos. El Señor en su gran amor y misericordia un día más nos exhorta, nos llama la atención a ser obedientes, a dejar que su palabra haga la obra en nosotros, ¿verdad? En nosotros los que estamos aquí, en nosotros los que escuchan después, los que ven por Facebook, los que reciben el audio, en dejar que la palabra haga la obra y sobre todas las cosas tomando el ejemplo de sus discípulos, ¿verdad? Yendo a Él, a preguntarle, a inquirirle, a que nos dé el entendimiento, ¿verdad? Para realmente poder caminar hacia lo que Él nos promete. No nos promete una vida sin preocupaciones, sin afanes, no. Él nos promete salvación y vida eterna. ¿Sí? ¿En qué? En Cristo Jesús. En su camino, en su palabra, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que caminar y estar, ¿sí? Entonces pongámonos los lentes espirituales y mirémonos al espejo. Y si el espejo está sucio, vamos a limpiarlo, porque realmente la palabra de Dios nos deja, como decía ahí, al desnudo, nos muestra realmente cómo estamos. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre, santo y poderoso y precioso eres tú, Señor. Grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros, Padre. Gracias te damos, mi Señor. Gracias por cada exhortación, por tu palabra, preciosa palabra, Señor. Gracias, Padre, porque realmente si tú nos estás hablando, Padre, es porque nos amas, mi Señor. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a tomar tu palabra, Padre, esa palabra de vida eterna, Señor Santo, que realmente pueda ser, como dice ahí, Padre, en Hebreos 4:12, viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, mi Señor, que haga la obra realmente en nuestras vidas, que nos desarmes todos, Padre bendito, Dios de la gloria, y que podamos ser esa tierra fértil, Señor, dando fruto, Padre Santo bendito, al 100%, Padre, en el nombre de Jesús, esperando tu venida, Señor, esperando, Padre, preparándonos, Padre Santo, velando en todo tiempo y en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ministra tu preciosa palabra, Padre, en todo aquel que disponga su oído, su corazón, Padre, rescata almas, salva almas, mi Señor, en el nombre de Jesús, rescata a aquellos que están en el error, rescata a aquellos que están en ministerios engañosos, rescata, Padre, ayuda mi Señor, al apartado a volverse, Padre precioso, en el nombre de Jesús, a retroceder las tinieblas en la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, lleva sanidad, Padre precioso, en el nombre de Jesús, ayuda a aquellos que están, mi Señor, siendo atacados, Padre Santo, en esta hora, Padre, ayúdalos a permanecer, ayúdalos a tomarse de ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, y da la victoria a tu pueblo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que realmente no nos digamos pueblo de Dios, no nos digamos hijos de Dios, sino que podamos realmente serlo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos encomendamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, amén y amén.